Buenos días, jóvenes. En nuestra primera clase de química vamos a tratar los términos de materia, sustancia y mezcla. Para ello vamos a resolver algunas preguntas que creo es de nivel preuniversitario, que creo es la mejor manera de estudiar la teoría. Señale la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto de la materia. Primera afirmación, tiene masa y volumen. En química, cuando definimos materia, decimos una de las definiciones que se usa es materia es todo aquello que tiene masa y volumen. Coincidiendo con esta primera afirmación, podríamos decir entonces que esta primera afirmación es verdadera. Segunda afirmación, no tiene relación con la energía. Aquí sí, basado en el conocimiento de la ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, este científico nos demuestra pues de que nosotros podemos obtener energía a partir de materia desintegrada, ¿no? Entonces, E es la energía que nosotros podemos obtener si logramos desintegrar una determinada cantidad de materia. Por eso se dice que la materia y la energía son dos aspectos de una misma realidad. Entonces, segunda afirmación, no tiene relación con la energía, es falsa. Tercera y última afirmación, los estados de agregación fundamentales son sólido, líquido y gas. Esto es un conocimiento teórico, es una afirmación totalmente teórica y pues podemos afirmar que está en lo cierto esta afirmación, ¿no? Los estados de agregación fundamentales son sólido, líquido y gas, lo que no significa que sean los únicos estados de agregación de la materia. Entonces tenemos la primera es verdad, la primera afirmación es verdad, la segunda es falso y la tercera es verdad. Y por lo tanto podemos marcar la alternativa E. Segunda pregunta. El oro blanco de composición uniforme se usa en joyería fina y es un material que contiene oro y paladio. ¿Cómo clasifica al oro blanco? Y aquí nos dan pues las 5 alternativas. Aquí pues lo que se busca es que tengamos un conocimiento claro de lo que es y saber diferenciarlos, por supuesto, de lo que es un elemento, un compuesto y una mezcla. Bueno, en el enunciado, ¿no?, al hablarnos del oro blanco y decirnos que contiene oro y paladio, entonces pues está desechada la primera alternativa, ¿no? El oro blanco entonces no es un elemento porque contiene precisamente dos elementos, el oro y el paladio. Entonces la primera alternativa pues no es la respuesta. ¿Será un compuesto químico el oro blanco? ¿Será un compuesto? Entonces nuevamente nos basamos en la afirmación que nos dice que contiene oro y paladio. Contiene oro y paladio. Un compuesto químico es el resultado de la combinación de dos elementos de dos o más elementos para dar lugar a uno nuevo, ¿no?, a una nueva sustancia. Entonces aquí vemos pues de que en el enunciado nos hablan de que contiene oro y paladio, no que entre ellos haya alguna reacción o alguna sustancia nueva, producto pues de la combinación de estos dos elementos. Entonces no es un compuesto químico, no se produce ninguna reacción, ninguna combinación química y no da lugar a a una nueva sustancia, ¿no?, que sea diferente al oro y al paladio. Entonces la segunda alternativa no es la respuesta. Entonces, desde el punto de vista químico, todo material puede ser solamente o sustancia o mezcla. Entonces, ¿quiénes son las sustancias? Los elementos y los compuestos. Entonces, no es una sustancia, evidentemente. Entonces, solamente nos queda la alternativa que se trate de una mezcla. Entonces, el oro blanco es una mezcla. ¿Pero qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? A ver, aquí nos basamos en esta frase, en estas dos frases. Composición uniforme. Nos dice que el oro blanco presenta composición uniforme y contiene oro y paladio. Entonces, estos dos hechos nos conducen a decir que se trata de una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque la mezcla, por definición, es aquella que contiene dos o más sustancias, contiene oro y paladio, donde cada una sigue siendo lo mismo, el oro y paladio no han sido alterados.
y además presenta una composición uniforme, ¿no? A ver, solamente queremos aclarar lo de composición uniforme. Si nosotros analizamos, digamos, este sector, asumiendo que esto que he trazado es el oro blanco, si nosotros analizamos este sector de dicha muestra, y obtenemos una composición determinada, o sea, unos porcentajes determinados de oro y paladio, si analizamos cualquier otra región de la muestra, vamos a obtener la misma composición, es decir, los mismos porcentajes de oro y paladio, es decir, están distribuidos de manera uniforme. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. El oro blanco es una mezcla homogénea. Entonces, no es un elemento, ¿no es cierto? El oro blanco ya se ha dicho, no es un elemento, no es su compuesto y es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque contiene dos sustancias, oro y paladio, y presenta una composición uniforme. Tercera pregunta. Determine si los siguientes materiales son compuestos o mezclas. A ver, nuevamente reincidimos en el tema de la aclaración de lo que es compuesto y mezcla. A ver, primera, dice, elijamos la secuencia correcta de estas cuatro alternativas, ¿no? Entonces, el agua dura. El agua dura, por definición, es aquella agua que contiene sales de calcio y magnesio disueltas en ella. Es decir, es una solución. Y si es una solución, es pues una mezcla, jóvenes. Es una mezcla. Entonces, el agua dura es una mezcla. ¿Por qué? Porque contiene sales de calcio y magnesio disueltas en ella. Estamos hablando de una solución. El propano licuado. El propano es el gas que lo encontramos en los balones de gas que utilizamos en las cocinas, ¿no? Para obtener el fuego y poder cocinar. Entonces, el propano es un compuesto químico orgánico, para abundar en detalles. Y como todo compuesto químico, pues obedece a una fórmula química. El C3H8, ese es el propano, y por lo tanto es un compuesto. Tercera alternativa, ácido muriático. El ácido muriático es una mezcla de ácido clorhídrico diluido con agua. Entonces ya su mismo nombre lo está indicando. El ácido muriático es la unión de ácido clorhídrico y de agua, y donde cada uno de ellos sigue siendo lo mismo, coincidiendo entonces con el concepto de mezcla, ¿no? Donde mezcla es la unión de dos o más sustancias, donde cada una de ellas conserva sus propiedades, es decir, siguen siendo lo mismo. Por lo tanto, el ácido muriático, que es ácido clorhídrico diluido con agua, se tratará de una mezcla. Finalmente, la cuarta mención es el trióxido de aluminio. El trióxido de aluminio es una forma de expresar a un compuesto químico, a una fórmula química, y la fórmula química están asociadas a los compuestos químicos. El trióxido de aluminio es una nomenclatura IUPAC, que es la que se utiliza en química para designar a los compuestos químicos. Entonces, el trióxido de aluminio, entonces ahí vemos que es Al2O3 y se trata de un compuesto químico. Entonces tenemos mezcla compuesto. Sería entonces la alternativa E la que tendríamos que marcar. Finalmente, última pregunta. Nos hablan en este gráfico nos dicen A y B son átomos que pertenecen a elementos diferentes. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Primera afirmación, es una mezcla que contiene dos sustancias elementales. Entonces, si observamos aquí vemos sustancias elementales, se refiere a elementos. Entonces aquí vemos, aquí hay el elemento, aquí tenemos un elemento, ¿no? Y aquí tenemos otro elemento. Pues ustedes me preguntarán, ¿y qué es el A2 y el B2? Los elementos son A y B. El A2 y el B2, ese 2 significa que en su existencia en la naturaleza obedece a una presentación molecular, ¿no? O sea, su molécula son dos átomos
de A y de B, en este caso unidos. Entonces espero esté claro. Los elementos son A y B, pero en la naturaleza no vamos a encontrar los átomos de A y B individuales, sino siempre lo vamos a encontrar unidos a otros. Por eso digamos, la escritura de A2 y B2. Entonces es una mezcla que contiene dos sustancias elementales, sí. ¿Cuáles son estas sustancias elementales? Los átomos A y B, ¿no? Los elementos A y B. Ese 2 del A, A2 y B2 ya les he explicado que simplemente nos están diciendo de que la presentación en la naturaleza de estos átomos es una presentación diatómica. Sus moléculas son diatómicas. Segunda afirmación, es una mezcla que contiene 3 compuestos. A ver, los compuestos son estos que estoy señalando acá, el AB2, el BA2 y el AB. Esos son compuestos químicos, ¿no? Donde en un compuesto químico siempre vamos a notar la presencia mínima de 2 elementos a más. Entonces, los elementos son A y B y están lógicamente relacionados de manera diferente, ¿no? Entonces, es una mezcla que contiene 3 compuestos. Eso es verdad. AB2, BA2 y AB. Finalmente, la tercera afirmación, en la mezcla hay 5 sustancias diferentes. Pues sí, ¿no? Tenemos 2 elementos, A2 y B2, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 y los 3 restantes serían los compuestos. Recuerda que las sustancias, cuando el término sustancia se refiere a elementos y a compuestos. Entonces ahí tenemos las 5 sustancias diferentes. Eso es todo, jóvenes. Bueno, antes vamos a marcar la alternativa que corresponde, que en este caso parece que todas han sido alternativa E, ¿no? En este caso las 3 afirmaciones son verdaderas. Eso es todo, jóvenes. Espero les sirva de mucho esta presentación.